podemos conocer a Dios plenamente es porque en realidad Dios está mucho más allá de lo que nosotros somos, de lo que nosotros verdaderamente podemos entender de Él. En otras palabras, Dios está fuera del alcance de nuestra mente. Nuestra mente es muy reducida para poder entender todo lo que Dios es. Ahora, igual como lo vimos en el estudio que tuvimos acerca de cómo conocer a Jesús, Dios se ha dado a conocer a través de la revelación general, que es la creación, y la revelación especial, que son las Escrituras. Entonces, y por último, sabemos que toda la revelación que Dios ha hecho de su ser nos lleva a una sola cosa: a glorificar y magnificar el nombre de Dios. La creación entera glorifica al Creador. La creación entera. Me encanta lo que el salmista dice en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que Dios ha creado, todo lo que nosotros podemos ver, lo que nuestra vista puede ver, de alguna manera revela lo que Dios es, de alguna manera nos indica quién es Dios. Pero es solamente un pincelazo del ser, de lo que Dios es. Porque detrás de toda esa creación hay un arquitecto divino, hay un arquitecto perfecto que ha hecho todo para gloria de su nombre. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros esto? Que todo lo creado es para gloria de su nombre. Por eso es que tenemos la revelación escrita. La revelación escrita nos enseña a nosotros quién es Dios y qué es lo que Él espera de nosotros. Cómo debemos de conducirnos para que en nuestra vida, en nuestro diario caminar, nosotros podamos tener una verdadera comunión con Él. Ahora piensen en esto. Los hijos de Dios, ¿quiénes somos nosotros? En esta parte debemos ser conscientes que Dios tiene hijos y que ninguno de sus hijos ha llegado a serlo por obra propia. Ninguno de nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios por nuestros propios méritos, por nuestras propias convicciones. Nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios por medio de la obra de la cruz, por medio de la obra de Dios en nosotros, ya que Él por medio de la cruz nos reconcilió con Él mismo y nos dio oportunidad para que entráramos a su presencia y que llegáramos a ser quien hoy somos. Entonces, en Dios nosotros estamos prácticamente completos, ya que Él nos ha completado, nos ha perfeccionado en su amor y en su misericordia. Ahora, piensen esto. La Biblia categóricamente dice que Dios eligió a su pueblo y nunca enseña que su pueblo le eligió a Él. La Biblia en ninguna parte enseña que nosotros fuimos a Dios. Al contrario, dice que Dios vino a nuestro encuentro y Él nos llamó y nos atrajo hacia sí para que de esta manera nosotros fuéramos llamados hijos de Él, hijos suyos. Entonces, fuera de ese llamado, nosotros no podemos tener esperanza de salvación. Es en Cristo Jesús que nosotros tenemos esperanza de salvación. Dios sale al encuentro de nosotros y en ese encuentro Él nos perdona, Él nos inyecta prácticamente la fe en nuestro interior para que nosotros podamos prácticamente reconocer a Cristo como nuestro Salvador. El salmista nos instruye a caminar con Dios en todos los caminos que Él ha prescrito en su santa palabra. Los que caminan con Dios, oiga bien, los que caminan con Dios es porque tienen una relación cercana con Dios. La Biblia nos instruye acerca de la vida de algunas personas que caminan con Dios y mantuvieron una relación estrecha con este Dios. Algunas de estas personas son Enoc. Cuando se habla de Enoc en el capítulo 5, verso 23 y 24 de Génesis, esa es la única parte donde se menciona explícitamente y es corto prácticamente la descripción que hace de Enoc esta parte. Luego se va hasta el Nuevo Testamento en el capítulo 11 de Hebreos. Pero en el Antiguo Testamento esta es la única parte donde se dice
que el total de los días de Enoc fueron 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es todo lo que nosotros encontramos en la Escritura acerca de este hombre en la Escritura del Antiguo Testamento. Este caminar con Dios es una clara relación con Él. No estamos hablando de que caminaban uno al lado del otro. Estamos hablando de que Enoc prácticamente caminaba con Dios porque le obedecía y guardaba sus mandamientos. Enoc conocía a Dios y sostenía una relación íntima con Dios. Por eso Dios le quitó, fíjese bien, casi se está dando el evento del diluvio. Entonces Dios saca a Enoc de entre el mundo que va a destruir por agua, porque Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó al cielo para que no viera la destrucción que estaba pronta para suceder. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es Elías. Elías conocía a Dios. En 2 de Reyes capítulo 2 verso 11 y 12 se nos instruye: mientras iban caminando y conversaban, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecía de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Eso es lo que está haciendo prácticamente Eliseo. Eliseo ve que Elías es tomado vivo al cielo, es llevado por un carro de fuego y caballos de fuego, es llevado al cielo. Y Elías prácticamente está diciendo, y Eliseo está viendo este gran espectáculo y 50 profetas que con él estaban. Y ellos están viendo cómo Dios se está llevando a Elías al cielo, porque Dios quería librar a Elías tanto de Jezabel como de Acab. La destrucción estaba ya determinada para Acab y para Jezabel, y Dios quería que su profeta fuera llevado al cielo sin ver muerte. De hecho, en el cielo son las únicas dos personas que se encuentran sin haber experimentado la muerte. No sabemos qué fue lo que pasó. A lo mejor en el haber sido traspuestos, padeció el cuerpo una transformación, ya que al cielo no entra sangre ni carne. Sin duda alguna que algo glorioso pasó en ese momento. Lo importante aquí es que los dos, tanto Enoc como Elías, caminaron con Dios, siguieron los mandamientos de Dios, vivieron para Dios porque conocían a Dios, y de esta manera Dios los llevó a su presencia. Hermanos, pero yo creo que el ejemplo más grato y más grande y más bello acerca del conocer a Dios y caminar con Él lo tenemos en Jesús. Jesús una y otra vez sigue diciendo: yo no he venido a hacer la obra mía, sino la obra que el Padre me encomendó. Yo me someto a ti, Padre, aunque esto vaya en contra de mi voluntad, pero voy a hacer tu voluntad antes que la mía. Jesús todo el tiempo estaba sometido al Padre porque conocía al Padre, sabe quién es Dios, sabe lo que Él hace y sabe cómo debe responder al conocimiento que Él tiene acerca de Dios. Entonces, ejemplo grande tenemos en Jesús en obediencia, tenemos en Jesús en su muerte, tenemos ejemplo en su resurrección, tenemos ejemplo en cómo Él, siendo Dios, se sostuvo y mantuvo en Dios, su Padre. A continuación vamos a describir cómo conocer a Dios de una manera personal, vivencial y saludable. Sí, hermanos, saludable. Porque hoy tenemos muchas personas que dicen conocer a Dios y dicen mantener una relación con Dios, pero en realidad, ¿conocen a Dios? ¿En realidad viven para Dios? ¿En realidad caminan con Dios? Hombre, es difícil decir, porque nosotros no podemos conocer el corazón de las personas. Pero sí podemos ver algo muy importante. Los frutos que nosotros damos son los frutos dignos de saber si verdaderamente somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios.
Entonces, nosotros debemos de conocer a Dios de una manera saludable. Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios de una manera saludable, verdaderamente nosotros estamos enfocados en hacer la voluntad de Dios. O sea, que nuestra voluntad desaparece. Nuestro deseo de hacer las cosas desaparece. Y nuestra cabeza, nuestro pensamiento, nuestras capacidades están enfocadas y están encaminadas siempre en hacer la voluntad de Dios. Es Él el que necesita, es Él el que debe de ser adorado. ¿Será verdad todo esto? ¿Cómo sé que mi concepción de Dios es correcta? Hermanos, si yo tengo una mala concepción acerca de quién es Dios y de lo que Él hace, es porque no he estudiado las Escrituras. A mí las Escrituras me enseñan quién es Dios. En las Escrituras Dios revela parte de lo que Él es como persona. Sí, hermanos, nosotros no podemos conocer a Dios, dije antes, a perfección, porque Dios es inmenso. Dios es inaccesible. Nosotros no podemos entender a perfección las cosas que son de Dios, y casi estoy seguro que aun cuando todas nuestras capacidades intelectuales, morales, nuestras capacidades de entendimiento sean restauradas al estado original, no vamos a poder conocer a Dios a perfección, porque Dios está mucho más elevado a la capacidad de raciocinio, a la capacidad de lo que nosotros somos. Dios va mucho más, está mucho más alto de lo que nosotros podemos imaginar. Porque la autorrevelación, entonces, la autorrevelación es importante, porque en las Escrituras Dios ha dado a conocer parte de su ser. Lo que nosotros necesitamos para conocer la voluntad de Dios está en las Escrituras. Fuera de las Escrituras nosotros no necesitamos nada más. Es las Escrituras la que nos guía, la que nos instruye, la que nos dirige para lo que Dios quiere de nosotros. Hermanos, así es de que volvemos al punto. Volvemos al punto de donde partimos. Conocer a Dios tiene que su base principal en la autorrevelación. La autorrevelación o conocimiento tiene su base principal, primero, en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que reveló las Escrituras. El principal redactor de las Escrituras es el Espíritu de Dios, porque Él fue el que inspiró a los hombres para que escribieran las Escrituras por mandato de Dios o por la obra de Dios Padre. Dios a través de su Espíritu reveló el propósito y la razón de la vida. Dios a través de su Espíritu nos reveló quién es Él, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Es a través de las Escrituras que nosotros podemos tener un vistazo general de la voluntad de Dios para nosotros. Y además de eso, nos proveyó esta revelación en forma de libro para que su pueblo le tuviera, lo leyera y lo viviera. Estas son tres cosas importantes. La Escritura nos fue dado, uno, para que la tuviéramos. Es un manual de vida, es un manual que nos instruye, que nos ayuda a caminar en el diario vivir. Pero también las Escrituras nos fue dada para que las estudiemos, para que las meditemos, para que nos la comamos, para que la entendamos, pero sobre todo para que la vivamos. Si nosotros no llevamos a la práctica lo que las Escrituras nos enseñan, entonces nosotros no tenemos la revelación de Dios. Es una revelación manipulada por los deseos del corazón del hombre, no por el deseo del corazón de Dios, ya que el deseo del corazón de Dios es que nosotros hagamos su voluntad y que las Escrituras nos lleven en el camino que tenemos que caminar para llegar al Padre, para ir a la presencia de Dios. Hermano, Dios tiene estándares, Dios tiene leyes, Dios tiene estatutos por los cuales nos ha pedido que nosotros caminemos para que estemos verdaderamente haciendo lo que Él pide que nosotros hagamos. Ahora piensen en esto. Después de esto viene la iluminación, que es obra del Espíritu Santo también.
Primero tenemos la revelación. La revelación fue dada a los profetas, fue dada a los apóstoles, fue dada a todos aquellos 35 o 40 escritores que compusieron el canon sagrado. Dios se las reveló a ellos. Pero ahora ya nosotros ya no tenemos revelaciones. Ya la iglesia no tiene revelaciones. La iglesia no tiene de ninguna manera, y nosotros enérgicamente decimos que la iglesia no tiene revelaciones en este tiempo, porque las revelaciones fueron parte del canon sagrado. Dios estaba mandándonos su libro para que nosotros pudiéramos estudiarlo y dirigirnos a través de ello. Entonces Dios nos ha dado ese libro por medio de su revelación. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace cuando yo leo las Escrituras? Cuando medito en las Escrituras, lo que Dios hace prácticamente es iluminar las Escrituras en mi mente, iluminar las Escrituras en mi corazón, para que las Escrituras cobren vida, para que la palabra de Dios cobre vida, y de esta manera yo pueda entender el plan de Dios para mi vida, y pueda entender el propósito de Dios para mi vida. Entonces, hermanos, la iluminación de la palabra de Dios es importante para el creyente en estos tiempos. De hecho, el Salmo 105 nos habla y nos dice, el Salmo 119, verso 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que está diciendo eso? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros alumbramos algo? Nosotros en la oscuridad tenemos una linterna, la prendemos y alumbramos. La oscuridad desaparece inmediatamente. Entonces, cuando nosotros abrimos las Escrituras y nosotros meditamos en las Escrituras, el Espíritu Santo empieza en ese momento a iluminar nuestra mente para que nosotros podamos entender el plan de Dios para nuestra vida, para que nosotros empecemos a meditar en ese proyecto de vida que Él nos ha dado. La Escritura es la palabra de Dios. Esa es nuestra aseveración. La Escritura es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, la voluntad de Dios para los hombres. De hecho, testamento, eso significa, legalmente, testamento significa la última voluntad de un moribundo. Eso no significa que Dios esté muriendo o que esté a punto de morir. Lo que significa es que la Biblia, en los testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios ha escrito su voluntad, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios para nuestra vida. Así es que por esa voluntad nosotros podemos entender quiénes somos. Gracias. Dios dándonos su voluntad. Dios escribiéndonos su voluntad. Dios poniendo su voluntad en nuestros corazones. La voluntad divina. La voluntad de Dios para nuestro caminar. Hermanos, el hombre fue esclavizado por el pecado. Prácticamente el hombre, cuando pecó, sufrió una metamorfosis y pasó de ser una persona perfecta, sin imperfecciones, a ser una persona imperfecta y completamente contaminada por la maldad. Ahora piensen esto: cuando las Escrituras, cuando Dios nos llama a su reino y las Escrituras empiezan a hacer esa obra en nosotros, inmediatamente, hermano, es inmediatamente que nosotros hemos sido declarados justos, hemos sido declarados santos, y al ser declarados justos y santos por medio del sacrificio de Cristo, es en ese momento cuando comienza la nueva metamorfosis. Y la metamorfosis que sufrimos nosotros es de adentro hacia afuera. Dios transformando nuestro interior para llevarnos a ser la persona que Él quiere que seamos. Entonces Él transforma nuestro interior para que nuestro exterior se refleje la gloria de Dios. Piense bien en esto. La Biblia es suficiente.
Nosotros no necesitamos más revelaciones. Nosotros no necesitamos sueños. Nosotros no necesitamos ningún otro medio para conocer a Dios. El único medio que la iglesia necesita para conocer a Dios es su santa palabra. Es el único medio que necesitamos y es el único medio que Dios utiliza para transformar el corazón del hombre pecador. La autoridad de las Escrituras. Hermanos, la Biblia, mire bien, es el testimonio más seguro que el hombre puede tener. Eso es lo que dice 2 Pedro 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si las Escrituras no son suficientes para transformar a la persona, la iglesia puede tener el método más bueno de irle crecimiento. La iglesia puede tener el método psicológico más bueno para transformar la mente de las personas. Pero si las Escrituras no son el centro de esa iglesia, esa transformación será prácticamente humana, psicológica y jamás alcanzará el fin para lo cual Dios ha llamado a su pueblo. Es que nosotros no necesitamos ninguna otra revelación, necesitamos las Escrituras. Nosotros lo que necesitamos es la palabra de Dios. La autoridad la tenemos en la Biblia y voy a desglosar el verso 16 y 17 de 2 de Timoteo capítulo 3. Sabemos que la autoridad es en las Escrituras. Y dice este versículo que es muy importante: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Estos son los versículos donde el apóstol Pablo nos está enseñando prácticamente el fin que tienen las Escrituras en el ser humano. Fíjese bien, la Biblia nos instruye y asegura que toda la Escritura, la alta crítica, nos dice prácticamente que hay partes de las Escrituras que no son inspiradas. Hay porciones de las Escrituras que no son inspiradas. Pero estos versículos nos están asegurando a nosotros que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y cuando habla de todo, no deja ni una parte, ni aún aquellas partes donde el apóstol Pablo dice, esto no es revelación, sino es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Aún esas partes del apóstol Pablo siguen siendo inspiradas por Dios. ¿Por qué? Porque son la obra de Dios para nosotros. La Biblia sigue una línea de utilidad. Primero, enseñar. La enseñanza sabemos que es instruir. La enseñanza sabemos que es informar. La enseñanza sabemos que es llevar a las personas al conocimiento de algo o de algo. La Biblia enseña al creyente cómo debe vivir la verdad que se encuentra en el Evangelio. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia también lleva al creyente a la perfección. Es un principio formativo e instructivo. Fíjese bien. Es un principio formativo, es un principio de formación. Dios nos está formando, Dios nos está instruyendo, Dios nos está llevando a que le conozcamos, Dios nos está llevando a que sepamos quién es Él. Formar al creyente, ¿para qué? Para que camine en la verdad. La Biblia, ese es el fin que tiene. La Biblia forma al creyente e informa al creyente y transforma al creyente para que viva en la verdad. Capacita al creyente para la eternidad. En esta tierra nosotros estamos definiendo a dónde vamos a pasar la eternidad. Sea con Cristo en gloria o en el infierno con Satanás.
Son dos caminos nada más. Entonces, las Escrituras nos definen y nos instruyen hacia dónde vamos caminando. La Biblia capacita al creyente en lo que cree y en su manera de vivir. La Biblia capacita al creyente para entender la ley de Dios. La ley de Dios que instruye al creyente en aquellas cosas que son de Dios, en aquellas cosas que es lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, cuando nosotros caminamos fuera de las Escrituras, es cuando nosotros vamos caminando rumbo al desfiladero, rumbo a la muerte. Entonces debemos de tener eso. Ahora, la segunda parte es redarguir, la metamorfosis interna que les hablaba, sufrir esa metamorfosis. Dios entra en nuestro corazón a través de la palabra y hace un cambio de actitud en nosotros, un cambio de vida, un cambio radical. Las escrituras nos indican cuando consciente o inconscientemente hemos abandonado la verdad. Volvemos al punto correctivo. Volvemos al punto donde Dios está diciendo, nos está mandando a la verdad, nos está empujando a lo que debemos, a lo que tiene valor eterno, a lo que verdaderamente tiene valor. Por eso es que Él nos dice, prácticamente, las Escrituras indican clara y exactamente cuando el creyente se ha alejado del camino del Señor. Es en ese momento cuando Dios toma el control y nos vuelve hacia la verdad, nos encamina hacia la verdad, nos lleva hacia la verdad y nos dice que tenemos que cambiar de dirección. Las Escrituras también, al redarguir, significa reprender y enderezar lo torcido. Eso significa prácticamente redarguir. Cuando Dios redarguye en nosotros es porque hemos pecado. Entonces, es ahí donde Dios prácticamente nos cambia de dirección, nos reprende y nos endereza, porque de eso se trata, enderezar lo torcido. Cuando se da esta transformación en el interior de la persona, se produce un cambio de dirección, inmediatamente toma una dirección diferente la persona. Esta obra se completa en el poder transformador de Cristo, de la Biblia, de la Escritura. Por eso es que cuando hablamos de Hebreos 4:12, mire, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios que conoce cada parte de nosotros, Dios que conoce cada rincón de nuestro cuerpo, Dios que conoce cada parte de nuestro ser inmaterial, la parte psicológica, la parte emocional, la parte inmaterial en su totalidad, Dios que la conoce, Dios dice, tienes que cambiar de dirección. Y es en esas partes recónditas donde a veces ni siquiera nosotros podemos entrar. Es en esas partes donde Dios entra, como dice el escritor a los Hebreos, es en esas partes donde Dios entra, y por medio de la obra del Espíritu, por medio de la obra de la cruz, por medio de la obra de Cristo, empieza a hacer esa obra de transformación en nosotros. Por eso es que el salmista dice, bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Dios. Bienaventurados, vuelve a repetir la bienaventuranza, dichosos, felices, muy dichosos son aquellos que caminan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan los testimonios. Cuando en la Biblia encontramos los testimonios, es la palabra escrita. Bienaventurados los que guardan los testimonios de Jehová en su corazón y lo buscan, y buscan caminar en esa verdad. Los que guardan ese testimonio y buscan caminar en esa verdad, esos verdaderamente son llamados hijos de Dios. Esos son.
¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos a través de las Escrituras. Así de que las Escrituras redarguyen en nosotros, corrigen. Es un acto de amor, un acto de la más grande bondad de Dios, porque Dios bien nos puede abandonar en el pecado. Dios bien nos puede abandonar en la transgresión. Dios bien nos puede abandonar en el infierno de esta vida y el venidero. Pero Dios, en su amor, en su bondad y en su misericordia, a Él le place prácticamente sacarnos de ahí, atraernos hacia sí. Por eso corrige nuestros actos malos. Es que la Biblia es suficiente para volver a las personas a la verdad. La Biblia es suficiente para volver a la persona al conocimiento de Dios. La persona da evidencia de esta metamorfosis siguiendo la ley de Dios. Y cuando hablo de la ley de Dios, no estoy hablando de la Torá, no estoy hablando de los 10 mandamientos, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que Dios ha escrito en su palabra y nos llama al arrepentimiento. Hermanos, es que el creyente cuando sufre eso, sufre una transformación completa. El pecado ya no tiene autoridad sobre él. Es la imagen del Hijo, es la imagen de Cristo la que se va formando en la persona cada vez. Una imagen que le da paz, una imagen que le da esperanza, una imagen que le da consuelo. Por eso es que aunque cuando la persona peca, inmediatamente se le aplica un acto correctivo de parte de Dios y esa persona puede encaminarse en la verdad de Dios nuevamente. Oh, gracias a Dios por ello, porque solamente por la bondad de Dios nosotros podemos continuar hacia la meta. La última parte de esta línea es instruir, continuar o permanecer en la verdad. Instruye, sigue, hay una continuidad para seguir en esta verdad. La palabra de Dios le muestra al creyente el camino para permanecer en Cristo hasta el día de la redención. La palabra de Dios le muestra al creyente cómo conocer lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia misma, hermanos, marca cada paso que tenemos que dar en esta verdad. La Biblia misma marca cada paso que tenemos que dar en este camino. Y si nos desviamos, la Biblia misma nos encarrila. Y si nosotros dejamos la fe, la Biblia misma nos dice, has dejado la fe, vuélvete a Dios. Y si nosotros nos hemos alejado de Dios, la Biblia nos vuelve a instruir. Lo importante de esto, amados hermanos, es que la Escritura nos está mostrando lo que tenemos que hacer. Y la persona prácticamente da evidencia de esa transformación. La persona da evidencia de quién es el que vive en él. La persona vive una vida apartada para Dios. La Biblia no solamente nos vuelve a Dios, nos consolida en Dios. No solamente nos atrae hacia Dios, sino que nos consolida en Dios. Es por eso que nosotros podemos estar confiados y podemos estar contentos con lo que Dios hace. Ahora pensemos en la otra parte, y es conocer a Dios por intimar con Él, la comunión que nosotros tenemos con Dios. El gran mandamiento fue reducido, o los 10 mandamientos fueron reducidos a un gran mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros, hermanos, vivimos para Dios y la Biblia ha cobrado vida y conocemos a Dios y lo que Él quiere, a nosotros se nos hace fácil caminar en esa intimidad con Dios y con el prójimo. Hermano, esta intimidad se establece en 2 disciplinas. Pero la primera disciplina es prácticamente las Escrituras, es el escrutinio de las Escrituras. La otra disciplina es la oración. La oración es importante, hermano, y la oración no es una simple repetición, ¿sí?
no es solamente repetir y repetir y repetir. No, la oración es hablar con Dios. La oración es comunicarnos con Dios. Es hacerle saber a Dios cuáles son nuestras frustraciones. Es hacerle saber a Dios cuáles son nuestras limitaciones. Es hacerle saber a Dios quiénes somos nosotros. En otras palabras, es intimidar con Dios. Intimar con ese Dios eterno. Y según nosotros vamos intimando con Dios, nosotros vamos a tener una mejor perspectiva de cómo son las personas. La oración nos conecta con lo divino. La oración nos conecta con el trono de Dios. Hermanos, hay quien ha descrito la oración como el teléfono de Dios. Yo no sé qué tan seguro es eso, qué tan adecuada es esa descripción. Pero dice que es como el teléfono que nos conecta con ese Dios. Lo que sí puedo decir es que la oración es como una llave. ¿Y para qué sirven las llaves? Las llaves sirven para abrir puertas, ¿verdad? Yo no estoy diciendo con esto de que nosotros podemos cambiar el propósito de Dios, podemos cambiar la voluntad de Dios. No se trata de eso. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros necesitamos conectarnos con lo divino para vivir una vida correcta delante de Dios. Eso es lo que yo estoy diciendo. Dios nos pide esa clase de sacrificio, que oremos, que meditemos con Él y que seamos con Él y Él con nosotros. Ahora, el agradecimiento. La misma comunión con Dios tiene una línea. Hermanos, la oración tiene una línea. Primero debemos de adorar la grandeza de Dios. Debemos de adorar la magnificencia de Dios, lo grande que Dios es, su nombre, sus atributos. Debemos de adorarlo de esa manera. Segundo, también debemos de prácticamente adorar a Dios por lo que Él hace, por lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces no podemos solamente adorar a Dios por simple deseo de adorar a Dios, sino que tenemos que hacerlo con entendimiento, tenemos que hacerlo con cordura, sabiendo quién es Dios y qué es lo que pide de nosotros. Hay momentos, hermanos, que en la oración solamente necesitamos estar en silencio. En la oración solamente necesitamos estar conectados con lo divino. No necesitamos nada más, no necesitamos ninguna clase de palabra, no necesitamos hacer ningún ruido, solamente estar en la presencia de Dios y Dios es glorificado. ¿Sí? Meditar en lo que Dios es, meditar en la Escritura, meditar en lo que Dios quiere para nosotros. La última parte que yo quiero tratar con ustedes es el sufrimiento. Como seres humanos, todos nosotros siempre queremos obviar el sufrimiento. Queremos dejar a un lado el sufrimiento. Queremos de alguna manera prácticamente alejarnos del sufrimiento. Queremos prácticamente sacar el sufrimiento, obviarlo de nosotros. Sin embargo, debemos de ver que a veces el sufrimiento es importante en nosotros. A veces el sufrimiento nos ayuda a depender más de Dios. A veces el sufrimiento nos ayuda a conocer mejor a Dios. A veces el sufrimiento nos ayuda a permanecer firmes en Dios. Hay tanto que podemos aprender en medio del sufrimiento. Hay tanto que podemos adquirir, consejos que podemos adquirir de Dios en medio del sufrimiento. En el sufrimiento Dios nos enseña dependencia. En el sufrimiento Dios nos enseña amor por Él, por la verdad. Entonces podemos ver que hay tres cosas importantes en el sufrimiento. Primero, el creyente depende de Dios en lo que hace, dice y practica. Piensa más lo que va a decir. Un hijo de Dios tiene que pensar bien lo que va a decir antes de decir. Porque con lo que él dice puede edificar o puede destruir. Un hijo de Dios tiene que también saber
que si sus labios son abiertos para maldecir a los otros hijos de Dios, él se constituye enemigo de Dios inmediatamente. El creyente depende de Dios para llegar a la eternidad. Esto tiene que aprenderlo. Todo el quehacer del creyente redunda en Dios. Dios es el centro de la actividad del creyente de la iglesia. El sufrimiento, hermanos, produce paciencia. Y aunque a veces como humanos nos enojamos, hacemos berrinche, hacemos un montón de cosas, tenemos que aprender que el sufrimiento forma el carácter de la persona. Moisés era una persona iracunda, una persona llena de defectos, antes de que Dios lo mandara por 40 años al desierto. En el desierto, Moisés, en medio del sufrimiento, en medio de la escasez, en medio de las necesidades latentes para el día a día, Moisés aprendió a depender de Dios, y cuando Dios lo llevó de regreso a Egipto para liberar al pueblo, Moisés estaba preparado para soportar toda la carga que Moisés iba a llevar en esos 40 años que pasó aguantando las quejas de los israelitas en el desierto. Moisés llegó a ser el caudillo que llegó a ser, Moisés llegó a ser el líder que llegó a ser, Moisés llegó a ser la persona que llegó a ser, no por obra propia, sino porque tuvo que pasar por el proceso de Dios. Conocer a Dios en las cosas buenas es fácil, pero conocer a Dios en las cosas difíciles es complicado. Por eso necesitamos conocer a Dios en lo bueno y en lo malo, porque es el proceso que Dios usa para purificarnos. Pero hermanos, el ejemplo de paciencia, de humildad y de grandeza la tenemos en Cristo. Cristo fue sometido al tormento más grande, más cruel y más difícil que jamás un hombre ha soportado. Y Él nunca se quejó. Él se molestó por el pecado que vio haciendo a los demás. Él se molestó por todas las cosas que los hombres hacían en nombre de Dios, pero jamás se molestó con Dios por el proceso que Dios lo pasó. De hecho, en la última noche en el Getsemaní, Jesús dijo: Señor, estoy angustiado hasta la muerte. Señor, estoy angustiado hasta sentirme completamente moribundo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que el sufrimiento produce fortaleza. El sufrimiento produce paciencia. El sufrimiento produce sabiduría. El sufrimiento produce perfeccionamiento. El sufrimiento nos lleva a ser como Cristo. Y Pedro dice estas palabras: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Sí, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, aceptemos el sufrimiento, no porque somos masoquistas, sino porque Cristo sufrió más que nosotros. El Evangelio es este, hermanos. El Evangelio no es una autoflagelación, ¿sí? No crea que con autoflagelarse una persona es más santo, es más acepto delante de Dios. El sufrimiento prácticamente nos enseña la paciencia de Cristo. Y el sufrimiento nos enseña a esperar en Dios. El sufrimiento nos enseña a conocer a Dios. Pero más que todo, y con esto en mente yo los quiero dejar, el sufrimiento nos enseña a tener fe, a conocer a Dios e intimar con Él. Amén. Muchas gracias, hermanos. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Espero, Padre, que tu palabra haya llegado a los corazones esta noche, Señor. Y que mis hermanos y hermanas y aquellas personas que no son hermanos
hayan sido edificados a través de ella, Padre. Enséñanos a amarte, Señor, como tú quieres que te amemos, Padre, y a vivir para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Y recuérdense que el próximo sábado tenemos una cita con las Escrituras. Que la gracia del Señor sea con ustedes.